Muy buenas tardes, gracias por venir una vez más a estas clases. El tema del cual estamos hablando se llama el llamado al ministerio. Estamos en la 9ª clase esta noche. El tema se trata de discipulado. Voy a estar hablando específicamente de algunas responsabilidades de un pastor, pero por supuesto cualquier persona, bueno, todos somos llamados para discipular a otros, por eso pueden recibir esta información para poner en práctica todo lo que estoy enseñando en tu propia vida, discipulando a otros y también siendo discipulados por otros, porque debemos estar en ambas relaciones. Pero en cuanto a pastor, voy a tocar principalmente dos áreas. El pastor debe de estar discipulando a otros, y eso es para mí obvio. Es la gran parte de su responsabilidad en el ministerio, pero también otra cosa que muchos o que muy pocos pastores piensan es que el pastor también tiene la responsabilidad de reproducirse a sí mismo, o es decir, discipular al que lo va a reemplazar como pastor, porque yo he notado una cosa. La mayoría de las personas mueren. Todas las personas mueren. Y el pastor también se va a morir. Entonces, o puede salir por otra causa, pero no importa. Siempre debe estar pensando no en mantener su posición para toda eternidad, sino para reemplazarse. Entonces, vamos a tocar dos aspectos. El discipulado en general, y todos tenemos esa responsabilidad, y también el discipulado muy particular para el pastor tratando de reemplazarse. Oremos. Padre, que nos ayudes por favor con estos temas. Yo creo que los dos temas son muy bíblicos, pero tú, por favor, que estés con nosotros, que nos guíes, que los ilumines, que me ayudes a mí a enseñar correctamente bien estos conceptos bíblicos y que los alumnos se edifiquen y que salgan para poner en práctica un discipulado bíblico. Todo esto, Padre nuestro, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a mirar las notas. Y para los alumnos que están mirando por internet, estamos ahora en la página número 72. Introducción. Bajo discipular hacia la misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Principalmente la misión de la iglesia es la de hacer discípulos de las naciones o de todas las nacionalidades. Aprendimos de que la palabra en Mateo 28 es ethne. De esa palabra sale el concepto en español ethnos o etnicidad. Es decir, cualquier grupo en nuestra comunidad o en nuestra sociedad se merece un enfoque en cuanto al discipulado, porque el mandato de Cristo fue ir a todas las nacionalidades y a todos los grupos étnicos, todas las lenguas, tratando de hacer nuevos discípulos. En esta sección enfatizaremos el rol de llamado, hablando en este caso del pastor, que como él discipula y adiestra a otros. La tendencia de muchos pastores, muchos líderes, y en especial el pastor, es de pensar que solo él es capaz de hacer el ministerio. Es un error. Esta tendencia al principio hace a todos felices. Bueno, que lo haga todo el pastor, qué bueno. Y el pastor está feliz porque les aseguro que es sumamente más complicado entrenar a líderes, delegar responsabilidades de lo que es hacer todo por uno mismo. ¿Me entienden? Mucho más fácil. Y algunos pastores toman esta posición. Yo lo hago todo. Más complicado, requiere más energía, pero es más bíblico capacitar, adiestrar, entrenar a otras personas.
al principio de un ministerio o en la plantación de una iglesia, él o el pastor tiene la experiencia y mucha gente está muy contenta dejando que él haga todo. Pero cuando la iglesia empieza a crecer, la situación va complicándose. Por un lado, él se cansa y se irrita porque él está abrumado con tantas responsabilidades. Y por otro lado, la gente se aburre y se siente inútil. ¿Por qué? Por no verse involucrada en el ministerio y les falta propósito y significado. Eso ocurre mucho en las iglesias. La gente se va porque, ¿qué hago aquí? No me necesitan. Entonces, para poder quedarse en la iglesia, la gente necesita sentirse amada, pero también tiene que sentirse útiles. Hay que darles una tarea que corresponda, si es posible, a sus dones o a sus deseos, o a las dos cosas. En contraste con todo esto, el patrón bíblico, lo que se enseña en toda la Biblia, es el de un líder que vive capacitando a otros líderes. Tenemos los ejemplos, por ejemplo, de Moisés. Moisés delegando responsabilidades a 70 hombres y también entrenando a su sucesor Josué. El ejemplo de Pablo, en que vamos a enfocarnos esta noche en su inversión en su discípulo, el joven pastor Timoteo, capacitándolo, discipulándolo, exhortándole constantemente. Y también el ejemplo de Jesús mismo, que pasó 3 años capacitando a los 12. Muy bien, en esta sección nos enfocaremos en el arte de trabajar efectivamente a través de otros y por medio de otros. Veremos que la meta del líder consiste en celebrar la efectividad del trabajo de otros y no tanto en destacarse él solo en su propio ministerio. En otras palabras, su trabajo, el trabajo de pastor, es entrenar y delegar a otros en el ministerio hasta que él llegue a ser un facilitador más que un hacedor. Un hombre me dijo eso una vez en el ministerio, en la segunda iglesia que pastoreaba. Pastor, por favor, nosotros sabemos que tú puedes hacer varias cosas, pero por favor, tú debes de capacitarnos y celebrar lo que Dios nos ha llamado que hiciéramos nosotros. Buen punto, ¿no? Muy buenas palabras. Pero por otro lado, si el pastor hace su trabajo, ¿y cuál es? Discipular a otros, capacitar a otros. Si lo hace, él trabaja hasta que no tenga trabajo. Es un dicho en inglés, que hay que trabajar hasta que no tiene trabajo. En otras palabras, llegar a ser un facilitador más que un hacedor. Por supuesto, tienen sus muchos trabajos, pero el trabajo llega a ser más efectivo y también más animador para todos y más, bueno, con mucha más bendición si él involucra a los miembros y los capacita y los entrena. Muy bien, vamos a ir a la letra A, discipular a los discípulos. En esta sección vamos a enfocar principalmente en lo que el pastor y otros hacen para hacer discípulos de otras personas, otros creyentes en la iglesia. Y yo digo que es un patrón bíblico muy obvio. Y por eso he citado solo 3 textos. Y estos textos son en Mateo 28, versículos 16 a 20, en página 72, en página 73. Hay que ver Efesios 4, 11 y 12. Y este texto que Pablo escribió a Timoteo, invirtiendo en este joven pastor. Vamos a empezar ahí y tomar y luego Efesios y al final Mateo. Ustedes han leído varias veces, ¿verdad?, este texto en 2 a Timoteo, el capítulo 2, el versículo 2. Dice así, página 73. Así que, tú, hijo mío, fortalécete por gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo anima, lo exhorta, lo empuja. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo
a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Interesante, ¿verdad? Pablo exhorta a Timoteo que predique, que supervise el ministerio, pero en este párrafo anima a Timoteo a hacer ¿qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer? A buscar a otros para edificarlos, para que continúen la tarea. Exacto. Pablo quiere que este joven pastor esté trabajando para capacitar ¿a quiénes? A otros creyentes. A los otros creyentes, pero aquí dicen creyentes dignos de confianza. En otra versión dice hombres fieles. Bueno, por supuesto, en general hay que discipular a todo el mundo, pero si él va a pasar mucho tiempo invirtiéndose, él debe de meterse con quienes, involucrarse con los más fieles. ¿Para qué? Para nada más hacerse amigos de ellos, para que ellos anden como amigos, no. Para darle la vida entera, para enseñarle todo lo que él había aprendido. Dijo Billy Graham, el famoso evangelista que se murió hace un par de semanas, que si tuviera mi vida otra vez, yo escogería a 10 hombres y tomar 10 años para enseñarles todo lo que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque él entiende que su legado sería algo multiplicado, ¿verdad? Entonces, como dicen, es mejor enseñar a un hombre a pescar que darle un pez o un pescado. Es el mismo concepto. Es mejor enseñarle a una persona a enseñar que siempre estar enseñando. Es mejor enseñarle a un creyente a evangelizar que el pastor esté tratando de evangelizar a todo el mundo. Sumamente más efectivo. Entonces, ¿quién discipuló a Pablo? Jesucristo. Él lo dice varias veces en Gálatas capítulo 1. Él dice que yo recibí directamente del Señor Jesucristo la revelación de este evangelio, y Pablo de su parte está discipulando a este joven pastor, el joven Timoteo. Pablo quiere que él discipule a los fieles para que ellos también enseñen a otros. Entonces yo veo 5 etapas ahí. Jesús a Pablo, Pablo a Timoteo, Timoteo a los fieles a otros. Muy bien, entonces ya saben qué hacer, ¿verdad? Ustedes saben qué hacer. Es que cada uno de nosotros, incluyendo al mismo pastor, debe buscar a un mentor, a alguien dispuesta a discipularme. Porque todos tenemos ciertas edades de nosotros mismos, ¿verdad? Y siempre requiere que alguien esté aconsejándonos, mentoreándonos, guiándonos, enseñándonos para que nosotros podamos llegar a ser más efectivos. Pero también hay que darles ciertas herramientas a nuestros discípulos. No solo darles teología o conocimiento bíblico, pero darles herramientas, darles habilidades, cómo estudiar, cómo evangelizar, cómo orar, cómo visitar a los enfermos, cómo entonces darles habilidades, darles métodos bíblicos, en otras palabras, como parte del discipulado. Y volviendo arriba, Efesios 4, versículos 11 y 12, nada pudiera ser más claro. Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, supiendo que Cristo le había dado a la iglesia estos dones. Pero en este caso los dones son hombres, apóstoles, profetas, maestros y pastores, a fin de
Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué tenía en mente Dios cuando Él le dio a la iglesia a estos hombres? Cuando Dios le da a la iglesia a un pastor, ¿cuál es su propósito? Aquí lo dice, a fin de, ¿qué dice la palabra? Capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué pudiera ser más claro? Entonces el pastor tiene la responsabilidad de discipular, obviamente, ¿no? Pero vamos a volver rápidamente al primer texto que pasamos en la hoja, en la primera hoja, página 72. Abajo dice, voy a empezar con, en el medio del versículo 19, en el medio del párrafo de Mateo 28. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ustedes saben que aquí vemos 4 verbos de acción, y solo uno de estos verbos existe en la forma imperativa, o existe en la forma de un mandato. ¿Cuál es? Hagan discípulos. En el griego, yo puedo decir griego porque esta es una clase de alumnos en el seminario. En el griego es una sola palabra. En otras palabras, Jesucristo está diciendo a sus discípulos, hagan discípulos, o es decir, discipulen, ¿a quiénes? Todas las naciones. Y en griego la palabra es ethne. Cualquier grupo étnico. Hay que buscar a nuevos seguidores. ¿Ok? Discipular, vamos a enfocarnos brevemente en lo que significa hacer un discípulo. Cristo, cuando Él quería hacer discípulos, Él invitó al nuevo para estar con Él, para acompañarlo, para seguirlo, prácticamente para vivir con Él. Entonces, Él tenía una banda de discípulos que prácticamente vivían con Él, pero en ese contexto de convivencia con Cristo, aprendían constantemente la palabra de Cristo, permaneciendo constantemente en la palabra de Cristo, pero a la vez aprendiendo a amarse los unos a los otros. Entonces, discípulo, relación con Cristo, seguidor de Cristo. Alumno de Cristo, aprendiz de Cristo, porque va a poner en práctica, va a discipular a otros, así como Cristo lo está discipulando, pero también amor y gozo, porque aquí viven en comunidad de unidad y de amor. Y no se puede hacer discípulos de otra forma. El discípulo se hace con y en una banda de discípulos que aman a Cristo, que se amen, y que aprendan constantemente la palabra de Cristo, permaneciendo en la palabra de Cristo, dando fruto a la gloria del Padre, y es un discípulo. Pero para poder ser discípulo de las naciones, hay que ir. Pero ese verbo es un participio, es decir, una traducción podría ser yendo. Jesús asume de que siempre estamos yendo, estamos moviéndonos. Y cuando nosotros pasamos por el día, normalmente pasamos por el laguito donde hay muchos peces. ¿Ok? ¿Dónde está tu laguito? Un abogado dijo que, bueno, es mi oficina. Otra persona, mi esposa camina con las vecinas en la mañana. No son creyentes. Es su lugar para pescar, ¿verdad? Para mí, a veces es el gimnasio, a veces es jugar con otros hombres, a veces es el mismo contacto que tengo como consultante, no como yo. El otro, yo empleé un consultante y empezó a hacer un montón de preguntas y expresar interés en el Evangelio.
y me encontré en mi laguito. Y el pez estaba comiendo poquito, ¿verdad? Sin hacer casi nada. Entonces hay que pensar así. Intencionalmente pensar que cuando me levanto en la mañana y me pongo a orar, por favor, déjeme pasar por los peces que estén listos para recibir una semilla del Evangelio. Y no tengo tiempo para meterme mucho más en este tema, pero ese tema es sumamente más importante porque hay que ir al laguito para pescar estratégicamente después de orar y hasta ayunar mucho. Cada uno debemos de mantener un listado, ¿verdad?, de posibles peces. No creyentes, pero personas en nuestra red de contactos que posiblemente responderían a nuestro testimonio. ¿Ok? Pero el siguiente verbo, después de hacer discípulos, es bautizar. Rápidamente, bautizar quiere decir identificar con, unir a, incorporar en. En otras palabras, siempre tenemos que estar incorporando, invitando con muchísima hospitalidad a los que todavía no sean discípulos, para que tratando de hacer que ellos lleguen a ser parte de nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos seres humanos hechos a la imagen de Dios que hemos sido incorporados en el cuerpo de Cristo, donde también mora el Padre y el Espíritu Santo. Entonces estamos invitando a la gente a que participe en esta comunión con el Trino Dios con nosotros, como por comidas, por cafecitos, por fiestas, por barbecue en el jardín. Y el tercer verbo es obvio, enseñando. Y bueno, es lo que nosotros hacemos como gente reformada, ¿verdad? Como presbiterianos. Si no hacemos otra cosa, enseñamos. Pero hay que enseñar constantemente las riquezas del Evangelio, ¿verdad? Para que la gente nueva entienda y sea capturada por la gracia salvadora, por la muerte de Cristo en la cruz, por la compasión de Cristo y también por el poder de Cristo que fue mostrado en su resurrección. Muy bien, hay que discipular. Página 73, observaciones de cómo Jesús hacía discípulos. Ya hemos tocado mucho de esto ahora. Y vamos a leer algunos versículos de este pasaje bajo la letra A, donde dice convivencia. Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él y prácticamente para vivir con Él. Juan capítulo 1, empezando con el versículo 35, dice así: al día siguiente, Juan el Bautista estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? ¿Qué cosa? Entonces ellos estaban dispuestos a seguirlo y en sus mentes eso implicaba ir a prácticamente vivir con Él. ¿Y qué dice después? Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con Él. Eran como las 4 de la tarde. Eso implica que se quedaron toda la noche. Increíble, ¿no? Andrés, hermano de Simón Pedro, dispuesto a multiplicarse, dispuesto a ser otro discípulo, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Un testimonio muy sencillo, ¿verdad? Hemos encontrado al Mesías. Es decir, el Cristo luego lo llevó, lo tomó de la mano a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, que es decir Rocky, o es decir Pedro. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que para poder hacer discípulo hay que invitar al nuevo, tomándolo de la mano, para presentárselo directamente a Jesucristo
Y los dos, y Cristo mismo participa en la atracción, afirmando a este hombre, diciéndole, tú muestras mucho potencial y por eso te voy a cambiar tu nombre. Tú vas a ser una roca, un hombre fundamental en mi ministerio. Entonces vemos que hay que crear un medio ambiente de convivencia, de discípulos compartiendo la vida. Un ejemplo nada más. Cuando empezamos a enseñar esas clases en otra iglesia, cerramos con oración a las 9, pero la gente que se quedó hasta las 12 a veces haciendo preguntas y aprendiendo mucho más, pero orando y tratando de conocerse mejor, creando una comunidad. Pero también se reunieron el otro día para orar y se reunieron el otro día para alabar a Dios en el culto de alabanza. Entonces, no sé de ustedes, pero 3 días de los 7 es prácticamente califica, ¿verdad? Como convivencia. Pero ese tipo, por un rato, por largo rato, es muy importante si uno va a aprender a amar a los demás discípulos y también amar a Cristo mismo, experimentar la enseñanza muy rica y profunda de Jesucristo para poder experimentar la transformación de la vida, para ser capacitada para ir a hacer lo mismo con otros. Muy bien, la letra B aquí abajo dice, comunidad de amor y verdad. Ya he descrito eso. No es necesario decir otras cosas. Una comunidad sumamente hospitalaria y cariñosa es esencial para este ministerio de discipulado. Y Juan 15, en página 74, describe este tipo de comunidad. No voy a leer este pasaje porque es un poco largo, pero en casa deben leerlo y hay que notar cuántas veces Jesucristo usa la palabra permanecer. Permanecer. ¿Cuántas veces? Hasta 7 veces en un solo párrafo. ¿Qué quiere decir Jesucristo por usar tanto esta palabra? Permanecer. ¿Permanecer en qué? En Él. Y también en la comunión con los demás discípulos, pero también aquí abajo en el versículo 7 hay que permanecer en mí y mis palabras. Entonces no se puede permanecer en Cristo sin permanecer en la Biblia, en la palabra de Cristo. Entonces, en la palabra de Cristo aprendemos de Cristo mismo, experimentamos comunión con Cristo, experimentamos la llenura del Espíritu de Cristo, pero también en el mismo contexto experimentamos el cariño entre los demás discípulos. Bueno, es un buen formulario para poder hacer discípulos, ¿verdad? Me gusta, me encanta. ¿Y qué dice Cristo al final? Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. El amor, la palabra, comunión con Cristo, comunión en la unidad de los discípulos, eso comunica amor y gracia y mensaje transformador a los que todavía no son discípulos. La letra C, lecciones de la vida cotidiana. Esto es muy interesante porque Jesús usó el mismo método que usó Sócrates. Y Sócrates usaba una pedagogía peripatética. ¿Qué palabras? Es que peripatética quiere decir caminar, ¿verdad? Un método de enseñar por invitar a los discípulos a seguirlo y ellos caminaban a través del campo y de los pueblos y tenían mucha comunión entre sí, pero también muchas experiencias en la vida cotidiana y Jesús tomaba esas experiencias para convertirlas en lecciones espirituales. Y ustedes pueden darme un montón de ejemplos de eso, ¿verdad? La parábola de la semilla, por ejemplo. Y Cristo siempre enseñaba en diálogo. Cuando la gente le hacía pregunta, Él respondería con pregunta. El joven rico quería decir, ¿qué hago para obtener la vida eterna? Bueno, conoces los mandamientos, ¿cuál es el de los 10 has obedecido? Y muchos ejemplos más.
En Mateo 22, Cristo les enseñó a los fariseos acerca de las profecías de Él en Salmo 110 por preguntarles cómo es posible que David nombrara Señor a su Dios y a la vez decir que ese Señor será su hijo. ¿Cómo es posible? Entonces él siempre puso a pensar a la gente. El Señor es hijo de David y también Señor de David. ¿Cómo es posible que el Señor sea Dios de David y a la vez hijo de David? ¿Qué cosa? ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Que la gente pensara, pues ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Y nosotros, ustedes saben porque son muy astutos, por esa misma pregunta, Cristo quería implicar que Él era Dios, Señor de señores, y a la vez hijo de ser humano, descendiente del mismo rey David, y por eso Mateo lo llama hijo de David. Y Él era hijo de una ser humana, se llama María. Entonces entendemos que Cristo tenía dos naturalezas, la divina, sobrenatural, y la humana, la que recibió de María indirectamente después, antes 1000 generaciones de David. Muy bien. Entonces, la letra D dice discípulos comisionados. En otras palabras, Cristo siempre comisionaba. Posteriormente, Él los envía en parejas para predicar, sanar y echar demonios. Muchos textos que enseñan eso, pero después volvieron a Cristo para una evaluación. Llegaron a Cristo y les preguntó en una ocasión, ¿por qué no pudimos echar demonios de esos hombres? ¿Y qué les contó Jesucristo? ¿Qué les respondió Jesucristo? Con ayuda y oración. Exactamente. Este tipo de caso requiere ayuno y oración. Y es una muy buena lección porque a veces, no siempre, pero a veces Cristo enviaba a sus discípulos para que fracasaran. Entonces, nosotros aprendemos mucho más por el dolor y por el fracaso de lo que aprendemos por los logros, ¿verdad? Y Cristo permitió que los mismos discípulos experimentaran el fracaso. Nunca iban a olvidarse de esa experiencia tan vergonzosa. Entonces, me imagino que después de eso, antes de salir, se pusieron a orar muchísimo y quizás ayunar por días. Y eso también debe ser una lección para nosotros. La F dice inclusión de los nuevos. Los discípulos invitaban a los nuevos conversos a participar con ellos en las reuniones para continuar con el proceso de ser discipulados y aprender a amarse los unos a los otros. Ya hemos enfatizado ese punto, pero la G otra vez da el número. Importancia de la oración. La gente está congregada y el número ha llegado a 120 fieles en el grupo. ¿Y qué es lo que estaban esperando? La llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero Lucas cita el número y también quiere que nosotros entendamos que estuvieron orando y continuaban en comunión y oración esperando el día de Pentecostés, y Cristo les había dicho que no salieran hasta que hubiera venido al Espíritu Santo. Y luego, después de todo esto, ya llenos del Espíritu Santo, ya capacitados, ya enseñados, ya discipulados, y Cristo ya se regresó con su Padre, ya tienen al Espíritu de Cristo y fueron comiciados y llenos del Espíritu Santo. Después de la ascensión de Cristo, llenos del Espíritu Santo, salieron para repetir nuevamente todo el proceso de ser discípulos de las naciones. Quisiera animarles en una forma muy personal, porque no importa si tú vayas a ser pastor o no, es que no importa.
Este mandato fue dado a todos. La responsabilidad de ser sal y luz en el mundo pertenece a todos. La responsabilidad de proclamar, me gusta mucho la forma en que Pedro lo expresa. Nosotros antes no habíamos recibido misericordia, pero ahora sí, hemos recibido misericordia. ¿Para qué? Con el propósito de ¿qué? De proclamar las excelencias de Dios. En otras palabras, para enseñarle a un mundo perdido, un poco ignorante, hay que enseñarle acerca de los atributos excelentes de nuestro Dios, tales como el amor es un atributo excelente, la misericordia también es un atributo excelente, la justicia, todo el mundo quiere justicia. Cuando hay maldades y crímenes, todo el mundo quiere justicia. La justicia de Dios es un atributo excelente. La compasión de Dios, entregándose por nosotros los miserables pecadores para pagar la sentencia de nuestro pecado, también es un atributo excelente. El mundo necesita saber esas cosas. Cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad, este privilegio de ser instrumentos en las manos de Dios. Algunas sugerencias prácticas, por favor, preparen. Cada uno debe de preparar un listado de personas familiares, amigos, socios, colegas, personas que vemos casi todos los días en Starbucks, personas que vemos de vez en cuando en el vecindario. Hay que aprender su nombre, notar el nombre, porque nosotros vamos a ganar a esas personas. Billy Graham ya se murió. ¿Y sabe lo que dijo Billy Graham? Él entendía que no fueron sus cruzadas que ganaba la gente. Él entendía que fue el miembro regular de la iglesia y por eso él siempre colaboraba con las iglesias, porque sus propias estadísticas, por sus propios sondeos, le indicaron que el método más efectivo dice que entre 70 y 90 de los nuevos conversos llegan a conocer a Cristo por medio de un amigo. Entonces, la forma más efectiva de hacer discípulos de los muchos grupos étnicos que viven en este condado es asumir que Dios me va a usar con este que ya está dentro de mi red de contactos. Entonces, ¿qué hago? Orar. No salgo de la casa sin orar. Por lo menos por estas personas. Quizás Dios me da oportunidad con otra, pero voy a seguir orando, pidiéndole que Él toque y que me dé puerta abierta para poder hablar con claridad y con efectividad. Como hemos orado constantemente, ¿verdad? Ok. Número 2. Ya he enseñado que la forma de efectividad es que el grupo reciba al nuevo. Entonces yo diría que la iglesia es la que nos comisiona, por supuesto de Cristo, pero salimos del grupo para usar, si es posible, una porción del grupo para convencerle a esta persona que no conozca a Cristo todavía, que esta persona conozca por lo menos 2 o 3 discípulos que lo amen. Y 3 personas o 2 personas pueden llegar a ser mucho más efectivos que una sola persona. Y por eso los eventos sociales. Hay que invitar a esto. Cuando tenemos fiesta en la casa, no solo invitar a los más devotos a Cristo. ¡Qué aburrimiento! Por favor. Así es. No.
que invitemos a la gente que de verdad es gente interesante, gente rica en temas y rica en experiencias, gente inquisitiva o que tengan preguntas. Y vamos a siempre incluir a esa gente en nuestras vidas. Yo sé que mi esposa ya tiene mucha experiencia en pero ella anda todos los días con sus vecinas que no conozcan a Cristo. Poco a poco, conociéndolas, caminando. Y ellos, por supuesto, se habla a todo el mundo. Todo el mundo es evangelista. Todo el mundo habla de su cosmovisión, y quieren convencerles a los demás acerca de propia cosmovisión. Y el cristiano, nada. Solo hace lo mismo. Y bueno, ok. Entonces, oración, salir del grupo y, si es posible, convencerle por muchísimo amor a esta persona que no conoce a Cristo a que participe de alguna forma u otra por esos eventos sociales fuera de la iglesia, o si la persona está dispuesta a que la invite a la iglesia. Pero a veces hay que crear estratégicamente un evento de transición, una comida a casa, o ir, no sé, a Starbucks en grupo y invitar a esta persona. Entonces, incluir, amar, bautizar, darle la bienvenida a esta persona en el grupo. Y en el grupo, poco a poco, o mucho a mucho, enseñarle cómo esté dispuesta esa persona a recibir las verdades del Evangelio. No tiene que predicar hora y media la primera vez, quizás 12 segundos. Algunas personas están dispuestas a recibir el mensaje. Pero lo más importante es que esta persona tarde o temprano se involucrara en la comunidad, porque la comunidad revela a Cristo. En la comunidad hay que haber amor de Cristo y unidad y mucha enseñanza. ¿Ok? Pero individualmente, ¿entendiste eso? ¿Qué te parece? ¿Tienes una duda, una pregunta, una protesta? ¿Estás enojado? Bueno, entonces hablamos. Porque la gente, yo tuve la experiencia el jueves pasado, porque en la iglesia a donde vamos, hemos planeado, o la iglesia planeó, una cena. 12 personas invitaron a 100 incrédulos a venir a esa cena, sabiendo que 100 no iban a venir. Pero ¿cuántos vinieron? 40. No. No. Ana, ¿cuántos fueron? No me acuerdo, 10 o 8 más. Más o menos. No importa. Si invitamos a 100 y 6 van, ¿qué cosa? Aleluya. Aleluya. Ahí estamos 12 discípulos gordos que han consumido toda la comida por 40 años y no han compartido nada con los que están muriendo de hambre, y que vengan 6. ¡Wow! ¡Qué cosa! ¿Y sabe lo que pasó? Comimos muy rico, participamos muy rico, y la iglesia exhibió un video de 20 minutos de una presentación excelentísima del Evangelio. Y luego nos agrupamos para nada más pedirle al incrédulo, bueno, ¿qué piensas? Nada más. Porque nosotros ya les habíamos compartido lo que pensamos nosotros, pero ya dije que Cristo efectivamente usó el método de amor, de diálogo, de hacerles preguntas y no siempre pam, 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 así como nosotros hacemos, como yo hago, con las verdades. ¿Qué piensan ustedes? Y la única regla, la única ley que la iglesia puso
en ese evento fue de que los creyentes no pudieron predicarles en ese momento de diálogo, dejándoles expresarse, invitándoles a que vinieran de nuevo. Y todos dijeron, voy a regresar. ¿Por qué? Porque sintieron amados, no atacados. Pero les presentamos el Evangelio, pero también ellos hablaron. Y la iglesia muy astutamente sabía que iba a llegar gente de la iglesia no preparada, no capacitada, gente muy gorda, llena de conocimientos y de experiencias y muy orgullosa de esas experiencias y esos conocimientos. Y los autores astutamente sabían que estas personas iban a destruir, a matar a los nuevos, y por eso me asignaron a mí. No, en serio, no estoy bromeando. Me asignaron a mí a ese grupo. A ese grupo de, no tengo la palabra, la gente con más experiencia, más conocimientos, más devota, pero sin el entendimiento de que es el amor que gane y no el ataque. El ataque es el amor que gane. Entonces me dieron a mí la responsabilidad de inculcarles. La gente nueva había venido con sus dudas. Y la responsabilidad mía fue la de destruir la confianza y crear dudas en esta gente. Y lo logré. Yo les pregunté, ¿cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son las preguntas de ustedes? Por favor, que piensen por lo menos en cómo ustedes pensaban hace 30 años antes de conocer a Cristo. ¿Qué eran las preguntas? Porque yo estoy seguro que siguen las mismas dudas. Porque en un sentido ya tienen la respuesta, pero la Biblia astutamente no nos da la respuesta completa. Y había un joven de 22, un joven bonito, capacitado, había memorizado textos, y él evangeliza en la playa, pero nunca llega a nadie a la iglesia, porque no hay comunidad, no hay comunidad, no hay comunidad, no hay amor, no hay hospitalidad, es pura, bla, 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 bla. Ok, entonces ese joven se puso preparado para contestar el gran problema de por qué Dios permite sufrimiento. Y empezó a profundizarse y lo paré diciéndole que, por favor, joven, no sabes. No has experimentado nada, no has sufrido. Y nosotros, como los viejos, sí, sabemos un poco más, pero tampoco sabemos nosotros. ¿Ok? ¿Me entienden? Tenemos que dejar de pretender, en mi punto. La palabra que usan los milenios es autenticidad. Tenemos que ponernos auténticos. Cuando una persona expresa su duda, eso también es mi pregunta. He estudiado la respuesta, pero en verdad no estoy completamente satisfecho. Por lo menos emocionalmente. Vamos a investigar juntos la respuesta. Eso comunica ¿qué? Identidad, hospitalidad, amor, humildad. Es que no somos tan grandes como nos suponemos, por favor. Entonces hay que testificar a Cristo con humildad, como siervos. Otra vez, oración y ayuno. Hay que memorizar algunos textos, hay que decirles el mensaje cuando surja la oportunidad, pero salimos del grupo de amor. Si es posible, fuera de la iglesia incluimos a esta persona en el grupo de amor, con el propósito de llegar a este grupo que que Cristo estableció, que se llama iglesia.
La iglesia comisiona, la iglesia va, el amor de la iglesia convence, pero hay que volver al grupo de discipulados para tener comunión con Cristo en su palabra, aprendiendo a amar a los demás discípulos. Es muy racional, muy dinámico y muy orgánico.